Saludos a todos y bienvenidos a esta sesión de Academiverso 2025. Esta sesión está grabada posteriormente porque formó parte del track de Power Platform que en su día durante el evento no se pudo emitir en directo, pero creíamos que era un material de bastante interés y de valor y hemos decidido grabarlo para publicarlo en el canal de YouTube junto al resto de las sesiones. En esta sesión vamos a ver una introducción a lo que son los agentes de inteligencia artificial. Concretamente lo vamos a orientar a Power Platform y a las herramientas para diseñar agentes de IA en Power Platform, que bueno, es Copilot Studio Lite y Copilot Studio. Pero bueno, es mucho contenido más bien teórico, entonces los distintos conceptos que veamos en realidad se puede aplicar a otras plataformas u otras herramientas para desarrollar agentes. En esta sesión nos vamos a centrar sobre todo en la teoría para entender bien qué es un agente, los componentes que lo forman y qué posibilidades podemos conseguir desarrollando estos agentes de inteligencia artificial, porque otras de las sesiones que tenemos también grabadas o que se vieron durante el día, pues ya contenían muchos más ejemplos prácticos y sobre los que se enseñó distintas herramientas para construirlos, pero hoy nos vamos a centrar en la teoría. Bueno, por mi parte, yo soy Miguel Tavera. Actualmente trabajo en Braven liderando el área de negocio de Modern Work y de Low Code. Es donde agrupamos todas las experiencias que son más cercanas del empleado, aplicaciones de negocio, la plataforma de Microsoft 365, donde también tenemos Copilot y los agentes de IA que aplican o utilizan los empleados internos. También soy uno de los miembros del equipo de Eventeki, que es la comunidad, la asociación que organizó Academiverso. Organizamos otra serie de eventos y conferencias durante el año y os invitamos a seguir las redes sociales de Eventeki para estar al tanto de las distintas iniciativas y también nuestro canal de YouTube. Y bueno, por mi parte también soy MVP de Microsoft por las distintas contribuciones que voy realizando pues de forma desinteresada en distintas áreas de conocimiento. Concretamente, actualmente tengo este MVP por mis contribuciones en Copilot y en Microsoft Teams. Aquí tenéis también pues mi LinkedIn, este otro enlace que os llevará al resto de mis redes sociales por si queréis seguirme en redes y seguir el contenido que voy generando. De hecho, aquí tenéis también unos QR, a la izquierda el de LinkedIn por si lo queréis capturar y a la derecha es un agregador de redes sociales donde podéis ver un poco toda mi actividad y seguirme en las redes que os interese. Agradecemos, por supuesto, a los sponsors que hemos tenido durante Academiverso 2025, tanto a Braven como a Raona, que apostaron por el evento, por colaborar con nosotros, por ayudarnos y por hacer que fuese una realidad. Y también, por supuesto, como colaboradores en el evento, Tajamar y Tech Riders, que nos cedieron todos los espacios, la ubicación y nos han ayudado en todo a la organización del evento. También el evento fue un evento que tenía un fin social, en este caso de ayuda a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Se hizo recaudación de fondos, todavía sigue activo el QR por si queréis contribuir y ayudar. Y si no, pues estaremos encantados de recibiros para ayudar en siguientes iniciativas que hagamos con ellos. Y bueno, deciros que dentro de Academiverso esta fue una de las sesiones patrocinadas por nuestros sponsors. Al ser yo, bueno, parte del equipo de Bramen, pues presenté esta sesión y simplemente quería presentaros la compañía para que la conozcáis. Bramen somos una consultora de tecnología, somos partner de Microsoft, la fundación pues fue hace ya más de 10 años y llevamos más de 10 años pues trabajando con las distintas tecnologías y en las distintas áreas de especialización de Microsoft, que son las que veis ahí abajo: Cloud, Modern Work, Business Apps, inteligencia artificial, seguridad, data e innovación, y tratando de ofrecer pues siempre a nuestros clientes los mejores servicios, soluciones,
mediante distintos mecanismos de proyectos. Actualmente, bueno, nuestra fundación fue en España y es el core de nuestra empresa, pero actualmente llevamos varios años expandiéndonos internacionalmente. Tenemos ya oficinas en Estados Unidos, en Miami, también en México, en Perú, en Europa también en Irlanda y alguna ubicación más. Y también estamos en Qatar. Así que encantados, si queréis recibir cualquier información de Braven, me podéis contactar y podemos contaros sin ningún problema y sin ningún compromiso. Así vamos a empezar ya con el mundo de los agentes. Como decía, esto es una introducción para que aprendamos pues, conceptos básicos sobre agentes y podamos comprender la importancia y la relevancia que tienen. Al final, un agente de inteligencia artificial generativa, si no lo conocéis o si no estáis familiarizados con el concepto, no deja de ser pues un asistente conversacional, como podría ser pues cualquier otro asistente de IA generativa que pueda ser famoso o popular hoy en día, como puede ser ChatGPT, Copilot, Gemini y muchos otros. Quizá la diferencia con estos asistentes más completos es que los agentes normalmente están orientados a tareas mucho más concretas. Tú con un asistente de IA generativa, o sea, con Copilot, con Gemini, ChatGPT, pues puedes preguntarles lo que sea, sobre lo que sea, te van a responder con la enorme cantidad de información que ellos tienen y te van a dar respuestas y te van a generar contenido fantástico, pero son generalistas. La idea con un agente es poder tener una experiencia similar, pero orientada a resolver tareas concretas. Pero al final puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, puede decidir qué acciones toma para llegar a lo que le estás pidiendo, te genera una respuesta en base al contenido y conocimiento que tiene, etcétera, etcétera. Pero al estar orientada a una tarea concreta, pues normalmente se le ha entrenado con un objetivo, con un propósito. Es decir, si yo he generado un agente para que dé servicios de IT a los empleados de mi empresa, ¿no? Y que desde la gente pues puedan resetear su contraseña, solicitar un portátil o consultar los manuales de IT, pues lo entrenaré con instrucciones para que cumpla ese objetivo. Si un usuario viene a preguntarle por otra cosa que no tiene que ver con el autoservicio de IT, yo qué sé, pues una consulta sobre la política de recursos humanos de la empresa, pues normalmente no se la va a decir, porque la idea es que los agentes estén especializados en tareas concretas, en ámbito concreto, ¿no? Que sean un subconjunto, de tal forma que yo pueda tener los asistentes de IA más globales para el trabajo en general, pensando en ecosistema de Microsoft 365, poder tener Copilot en mi entorno, en Teams, en las distintas aplicaciones, para lo que necesite, pero cuando haya tareas concretas, pues ir directamente a este agente concreto, que incluso ahora veremos que podremos acceder a ellos a través de la interfaz de Copilot para tenerlo todo en un mismo sitio. Y normalmente los agentes no solo son capaces de generar contenido y darte una respuesta, también los podemos conectar con APIs, con servicios, con otros sistemas, con otras aplicaciones, mediante un concepto que se llama herramientas, que ahora lo veremos, para que estos agentes también puedan ejecutar tareas, no sea simplemente generar respuestas. Los agentes por detrás al final van a tener modelos de inteligencia artificial generativa similares a los que tienen pues muchos de estos asistentes famosos que hemos hablado. Y creo que como mejor se ve es con un diagrama de arquitectura, o más que de arquitectura, de componentes internos o de elementos que puede tener un agente, pues como este que veis aquí. Sí que es importante, bueno, hay muchos diagramas similares, distintos, pero bueno, básicamente todos coinciden en una serie de conceptos que pueden llamarse de distinta forma, pero que son estos conceptos que veis aquí. Nos vamos a centrar ahora en el centro, en la parte que pone agente. Digamos que este es el agente en sí, ¿no? El core del agente. Un agente, pues, al final es una pieza de software, ¿no? Igual que puede ser una aplicación, un proceso o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, un agente, como os decía, va a ser una especie de asistente conversacional y dentro va a tener, pues, entre los muchos elementos que tenga, yo destacaría tres elementos principales. Por una parte, el modelo, el LLM, ¿no? El modelo de IA generativa que utiliza.
porque un agente necesita utilizar un modelo ya existente. Modelos hay muchos, como en la sesión nos vamos a centrar en Power Platform y en Copilot Studio como herramienta para construir los agentes, pues bueno, Copilot Studio utiliza varios modelos de OpenAI, los famosos GPT. Si mal no recuerdo, por efecto GPT-4o, también puedes usar el modelo Mini, ahora tenemos en preview GPT-5 para también incorporarlo, pero bueno, al final es eso, el modelo de IA generativa que utiliza, que ya le da toda esta capacidad para, a partir de información que tenga, pues generar respuestas, resultados trabajados, más elaborados y demás, y también pues esa capacidad para conversar contigo en lenguaje natural y ser inteligente para tratar siempre de darte respuesta a lo que le vayas pidiendo. Esto es el core y esto es lo que le da el modelo. Además del modelo, y quizá casi tan importante tan importante como el modelo, son las instrucciones, que muchas veces no nos centramos demasiado en la relevancia y es muy importante las instrucciones para el comportamiento de la gente. De hecho, las instrucciones van a definir cuál es el comportamiento del agente. Va a ser, digamos, la programación que le damos, el objetivo o la misión que tiene la gente. Por compararlo, podemos pensar a lo mejor en un robot. Imaginaros que habéis construido un robot, el robot perfecto, ¿no? Un robot humanoide que es capaz de erguirse, de andar, que si se tropieza se recupera, que tiene los mejores sensores, la mejor visión, que tiene precisión milimétrica en las manos, etcétera, etcétera. Y cuando ya lo termináis de construir y lo encendéis, el robot no hace nada. Dices, ¿por qué no hace nada? Si he hecho el robot perfecto, he hecho el hardware perfecto. Pues bueno, porque has hecho un robot, pero no le has dado las instrucciones. No le has dado a ese robot su propósito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el comportamiento que tiene que tener? ¿Qué tiene que hacer cuando le planteen una duda a una persona sobre algo? Esas son las instrucciones que van a marcar ese objetivo que tiene la gente y donde le vamos a ir instruyendo o formando en cómo tiene que comportarse ante las distintas situaciones. Y esto es muy importante porque precisamente las instrucciones nos van a ayudar a acotar cuál es ese propósito de la gente, como os decía antes, para diferenciarlo de un asistente de IA más generalista que puede hacer de todo, pues con instrucciones también vamos a acotar lo que puede hacer nuestra gente. Y luego también tenemos las herramientas. En modelos de agentes lo que llamamos herramientas pues son todos los mecanismos con los que podemos consultar o añadirle a la gente conexiones con información del exterior o con otros sistemas para que pueda ejecutar acciones también. Todo esto normalmente es el concepto de herramientas. Con las herramientas pues vamos a poder conectar nuestra gente a fuentes de conocimiento para que además del conocimiento generalista que le dé el modelo de IA, el LLM, pues que también tenga acceso a conocimiento concreto. Por ejemplo, si hacemos un agente que nos permita consultar en las distintas políticas corporativas que tiene nuestra empresa, pues el agente lo podemos conectar con una fuente de información que a lo mejor pueden ser una serie de documentos donde están escritas todas las políticas o con una base de datos. Bueno, ya veremos que hay distintas fuentes de conocimiento con las que lo podemos conectar. Se trata de darle más inteligencia e información a la gente para que pueda dar pues, mejores respuestas según el contexto de lo que necesitemos. Y también con herramientas vamos a poder ejecutar acciones, como os decía, acciones contra otros sistemas, para no tener un simple agente pregunta-respuesta o genérame esto, sino que también puedan ejecutar acciones y guiarnos por ese proceso. Volviendo al ejemplo de antes, ¿no? Pues un agente de autoservicio de IT. Para no tener que molestar al personal de IT, pueden ponerme un agente de autoservicio donde yo le puedo consultar políticas, normativas y lo que quiera, pero llegados a un punto puedo decirle, bueno, necesito solicitar un portátil nuevo. Y entonces la gente, utilizando herramientas, pues pueda ayudarte con esa solicitud, ¿no? Pues, por ejemplo, que tenga una herramienta que conecte contra el sistema de ticketing interno, que podría ser Jira, por ejemplo, para que ponga un ticket de solicitud de un portátil. O que tenga una herramienta que conecte con el proceso de aprobación interno, por ejemplo. O un restablecimiento de mi contraseña, un escenario típico. No puedo restablecer mi contraseña o mi cuenta se ha bloqueado. Pues que la gente te puede hacer una serie de preguntas y llegado a un punto
a través de una herramienta conecte con el directorio corporativo, pongamos con Entra, por seguir con el ecosistema Microsoft, y a través de una API o de una conexión, haga esa gestión, ¿no? Haga esa gestión del reseteo de la contraseña. Con esto, pues, como os decía, los agentes suelen estar muy preparados para conectar contra distintos sistemas, distintas aplicaciones de negocio, contra APIs e incluso a través del protocolo MCP, pues también van a poder utilizar herramientas ya preparadas para ser utilizadas por agentes. Entonces, es muy importante también las herramientas. Y luego a izquierda y derecha, pues tenemos los inputs y los outputs, ¿no? Las formas de interactuar con un agente y el tipo de respuesta que nos va a dar. Quizá el input más típico o más conocido son los mensajes, ¿no? Pues la típica interacción con un agente, ¿no? A través de un chat de texto o incluso a través de la voz, ¿no? Mensajes que le da el usuario. Es el uso típico y el escenario con el que se ha empezado a utilizar agentes. Pero hay otros dos escenarios súper interesantes y que muchas veces se conocen menos. Por un lado tenemos los mensajes de agentes. No solo una persona le puede dar una instrucción a un agente para que empiece a trabajar, también se la puede dar otro agente, ¿no? Podemos hacer que un agente, pues llegado a un punto de lo que esté haciendo, le pida otra cosa a otro agente. Y aquí ya nos metemos en sistemas multiagente, que también es un área de conocimiento en el mundo de la IA súper interesante, porque, bueno, pensarlo, si tenemos distintos agentes que están haciendo tareas concretas, pues podemos hacer que entre ellos se comuniquen para hacer una tarea más grande. O tener un agente orquestador, que sea con el que interactúa el usuario, y el agente orquestador, pues según lo que el usuario le pida, le vaya pidiendo información a distintos agentes. Pensar, por ejemplo, una plataforma de reserva de viajes. Pues puedes tener un agente que sea el que haga la reserva de un vuelo. Puedes tener otro agente que te localice un transporte del aeropuerto al hotel. Puedes tener otro agente que consulte disponibilidades y un agente global para el usuario. Y este agente global decirle, quiero reservar un viaje de tal sitio a tal sitio. Y ese agente orquestador pues ya empieza a llamar a los distintos agentes concretos para ejecutar toda la tarea de una reserva y ya le dé la respuesta al usuario. Entonces, bueno, esto es súper interesante, agentes comunicándose entre ellos. Y luego también lo que aquí se llama System Events, eventos del sistema, que es la capacidad que tienen los agentes, y ya muchas plataformas lo incorporan, para, digamos, activarse solos en base a algo que ocurra y empezar a operar y a trabajar solos. Y aquí es donde nos metemos en el mundo de los agentes autónomos, que también es súper interesante. La idea es que no sea necesario interactuar con un agente por texto, porque si la gente tiene claro lo que tiene que hacer, pues en base a algo que ocurra, por ejemplo, que entre una entrada nueva en nuestro CRM o que sea una hora concreta del día o que se haya recibido un email en un formato, pues que a partir de estos ciertos inputs el agente pueda activarse solo, tenga claro lo que tiene que hacer, haga toda la operación necesaria, la termine, quizá notifique en algún sitio o no, y ya se quede otra vez a la espera de activarse. Comparando un poco con la vida real, ¿no? Con las personas, pues podemos pensar en un agente como un compañero de trabajo, ¿no? Pues yo hay veces que con un compañero de trabajo tengo que interactuar con él y decirle, oye, necesito que me ayudes a generar este documento o a revisar este contrato, ¿no? Le estoy dando un input con un mensaje y él me ayuda en ese trabajo y lo trabajamos juntos. Esto en un agente sería el input de user message, ¿no? El input tradicional, que le digo por texto o por voz a la gente lo que necesito, pero luego también mi compañero, él es un trabajador de la empresa y tiene claro cuál es su misión, cuáles son sus objetivos y cuál es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, hay días que yo le pido cosas y me ayuda, pero otros días llega a trabajar por la mañana, se sienta en su mesa, sabe lo que tiene que hacer, hace el trabajo, termina y se marcha, ¿no? Pues mi compañero es autónomo en su trabajo, pues es la misma idea, ¿no? Tener un agente que sea autónomo, que no haga falta activarle por una orden a través de un chat, sino que ya sepa cuándo se tiene que activar y por qué, y empieza a trabajar y termine, y ya está. Entonces, bueno, esto
Puede parecer similar a una automatización, pero ya veremos en la sesión que tiene muchas más ventajas que una típica automatización. Y bueno, luego, por supuesto, como output, ¿no? Pues una respuesta generativa dada en un mensaje, por un lado, o también el output para comunicarse con el agente que le haya llamado. En el caso del ecosistema de Microsoft, como os decía, nosotros vamos a trabajar con Copilot Studio. Copilot Studio es la herramienta con la que podemos crear agentes low code para el ecosistema de Microsoft. Entonces, bueno, a través de Copilot Studio, que es esa pieza que vemos en el centro, vamos a poder crear todos los agentes que queramos dentro de nuestra compañía o nuestro centro de estudios. Recordaros que esto es plataforma Microsoft 365, entonces vamos a poder crear todos los agentes que queramos para que los usuarios accedan a ellos y los utilicen en la plataforma para distintos, bueno, para distintos objetivos, ¿no? Pero Microsoft lo que sí nos está proporcionando es una interfaz y un acceso común a todos estos agentes. Yo ahora mismo cualquier agente lo puedo publicar en la plataforma e interactuar con él pues a través de una web o a través de un chat de Microsoft Teams, por ejemplo, pero tengo una interfaz única donde puedo acceder a cualquier agente que esté publicado y al que yo tenga acceso. Y esa interfaz es precisamente la de Copilot. Puede parecer confusa al principio, pero es bastante práctico. La idea es que, bueno, Copilot lo tenemos en muchos sitios en la plataforma, ¿no? Lo tenemos en la home de Microsoft 365, lo tenemos integrado en Teams, lo tenemos integrado también pues, en otra serie de herramientas de la plataforma, lo tenemos en aplicación para smartphones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando yo utilizo Copilot, puedo utilizarlo pues a nivel generalista, ¿no? Pues para todo lo que puede hacer Copilot, que ya sabréis que en Microsoft 365 son muchas cosas, pero cuando necesite algo concreto de un agente, pues al propio Copilot le puedo decir, utiliza este agente para hacer esto. Y entonces Copilot pasará a utilizar solo ese agente y te dará paso al agente para que tú interactúes con él. Cuando quieras vuelves a Copilot para ya otra cosa más generalista. Con lo cual tenemos, gracias a la interfaz de Copilot, una única interfaz de usuario para trabajar con toda la IA que tiene la plataforma, ¿no? Es esta frase famosa que dice Microsoft de que Copilot es el UI de la IA, ¿no? Este juego de letras. Y bueno, como os decía, al final pues tenemos distintos tipos de agente y es importante que tengamos claros estos grupos. También hay muchas agrupaciones, pero quizá la más lógica es en base a lo que son capaces de hacer, que además coincide con los sencillos o complejos o avanzados que pueden ser estos agentes. Entonces, creo que lo más cómodo es distinguir estos tres grupos. El más sencillo y quizá por el que se empieza cuando empezamos tanto a crear como a utilizar agentes son los agentes de retrieval o de recuperación, ¿no? Son agentes pensados para trabajar con información, ¿no? Pues yo le pregunto por algo, él analiza todos los datos, la información a la que tiene acceso, documentos, bases de datos, fuentes de conocimientos, recupera los datos que sean, los razona, los resume, los organiza, los formatea y te los dan una respuesta, ¿no? Pero al final es un pregunta-respuesta, ¿no? A modo texto o a modo voz. Si ya aumentamos la complejidad, como os decía antes, y le solicitamos que nos ayude a ejecutar o efectuar alguna tarea, pues ya pasaríamos a este segundo bloque, ¿no? Los de tareas, los agentes que son capaces de ayudarnos a ejecutar tareas, valga la redundancia. Estos agentes pues ya pueden conectar, como os decía, por APIs, por MCP o por conectores o por otros mecanismos contra cualquier sistema corporativo o de mi escuela, cualquier sistema interno para ejecutar tareas que necesite, ¿no? Pues yo qué sé, iniciar una solicitud, rellenar un formulario, restablecer la contraseña, registrar un dato en el CRM de la compañía, no sé, poner una incidencia en el ERP, etcétera, etcétera, ¿no? Agentes que ejecutan tareas, además de tener fuente de información y ser de recuperación también. O sea, digamos también que cada grupo tiene un poco todas las capacidades del anterior también, ¿no?
Y ya finalmente llegamos a los agentes autónomos, como os decía, ¿no? Que ya no hace falta darles un input por texto o por voz, sino que saben cuándo tienen que activarse, se activan, ejecutan su trabajo y si acaso lo comunican o comunican a otro agente o comunican a una persona y ya finalizan. Entonces, bueno, generalmente cuanto más avanzamos a la derecha, más complejo es desarrollar el agente. Y cuando empezamos en el mundo de los agentes solemos empezar por estos de recuperación, pero tened muy en cuenta estos tres grupos. Por ver algunos ejemplos, ¿no? Pues agentes que podían ser de retrieval, de recuperación, pues ¿cómo me conecto a la red corporativa? Te va a dar las instrucciones y ya está. O quizá una pregunta más elaborada, ¿no? ¿Cuál es el estado de la fase 2 del proyecto X y el presupuesto restante, ¿no? Y a lo mejor tiene que conectarse a nuestra herramienta o servicio de gestión de proyectos de la empresa a través de una herramienta, quizá. Pero bueno, básicamente es mirar la información sobre ese proyecto de esa fase, generar una respuesta y dártela en texto, ¿no? Es de recuperación. En cambio, pues, por ejemplo, ayúdame a solicitar un nuevo ordenador portátil y ayúdame a enviar la aprobación a través de la herramienta de ticketing de IT, ¿no? Pues ahí ya hay conexiones con otros sistemas para ejecutar acciones, ¿no? Pues ya sería un agente de tareas. O revisa las órdenes de compra abiertas pendientes y comienza la planificación financiera, ¿no? Pues igual tiene que conectar a mi sistema financiero, a mi SAP o lo que sea, y mirar las órdenes de compra. Y en el caso de los autónomos, pues a lo mejor el agente identifica que en el CRM se han registrado 15 nuevos clientes y entonces se activa y revisa la información de esos nuevos clientes, a lo mejor prepara un resumen, se la tiene que enviar a alguien y termina, por ejemplo, ¿no? Es ese tipo de cosas las que puede hacer un agente autónomo. Y como os decía, ¿no? Pues al final lo interesante de los agentes es que se pueden utilizar desde distintos sitios. Todos los agentes que construyamos con las herramientas de Microsoft, con Copilot Studio, pues lo vamos a poder utilizar tanto a través de la interfaz de Microsoft 365 Copilot, como os comentaba, como en aplicaciones de negocio de Dynamics 365 o aplicaciones que desarrollemos con Power Platform. Pero estos agentes también tienen otra serie de canales fuera del ecosistema de Microsoft en los que podemos publicarlos y están pensados pues para poder integrar, por ejemplo, en nuestra web pública, en un portal personalizado, en otras aplicaciones corporativas que hayamos desarrollado, etcétera, ¿no? Incluso en servicios de mensajería, estilo, pues, no sé, WhatsApp y otros, ¿no? Que podamos utilizarlos a través de estos servicios. Pero lo interesante es que todo lo construimos y lo gestionamos en Copilot Studio como herramienta única de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco más en cómo interactuamos con estos agentes dentro de la plataforma de Microsoft. Y quería enseñaros, fijaros, esta es la interfaz de Copilot, de Microsoft 365 Copilot. De hecho, actualmente es la nueva página de inicio de Microsoft 365. Históricamente, en Microsoft 365, cuando accedíamos y hacíamos login con nuestra cuenta, teníamos la típica página de inicio desde la que podíamos acceder a todas nuestras aplicaciones, ¿no? A Word, Excel, PowerPoint, a SharePoint, a mi OneDrive, al correo, a las tareas, etcétera, etcétera, e incluso ver los últimos documentos abiertos. Bueno, pues esa home se ha sustituido por la interfaz de Copilot, que esto también es importante, ¿no? Que demuestra la apuesta que tiene la plataforma por la IA generativa en el trabajo. Entonces, bueno, la propia interfaz, la propia home de Microsoft 365 es ya la interfaz de Copilot. Pero bueno, esta misma interfaz de Copilot también la tenemos en Teams y pinchamos en el menú izquierdo en el botón de Copilot, por ejemplo, y en las aplicaciones de Windows, de iOS, Android y en las distintas experiencias donde tenemos Copilot. Pero bueno, estemos en la que estemos, la interfaz es más o menos estable, es lo que estamos viendo. Y aquí es lo que os decía, si directamente entramos en la interfaz de Copilot y empezamos a escribir, estamos interactuando con Copilot, pues la experiencia Copilot que podemos tener para cualquier cosa. Pero si en algún momento concreto lo que quiero es interactuar con un agente en concreto, puedo decirle a Copilot en la propia conversación que estoy teniendo con él, ahora quiero que me responda arroba y mencionar al agente, o si no directamente en el menú de Copilot izquierdo tengo la opción chat para hablar con Copilot en general, pero luego tengo el resto de agentes que tengo disponible.
De hecho, en Microsoft 365 ya por defecto hay una serie de agentes desarrollados por Microsoft muy útiles. Ahora veremos una ficha con algunos de ellos. Y luego todos los agentes nuevos que desarrollemos con Copilot Studio, pues también los tendré aquí disponibles para ser utilizados. De tal forma que cuando quiera pasa un agente y la interfaz no cambia, pero en vez de estar interactuando con Copilot, además me lo dirá el título, pues estaré interactuando con un agente. Entonces, bueno, es así de fácil tener esa interacción con los agentes a través de la interfaz de Copilot. Lo que os decía, los agentes luego también lo podemos publicar en otros sitios. Lo podemos publicar en Dynamics, lo podemos embeber en una Power App, lo podemos utilizar dentro de un chat de Teams, pero bueno, digamos que el acceso unificado es el que tenemos aquí en Copilot. Y esto es lo que os decía, ¿no? Pues por defecto ya hay una serie de agentes desarrollados por Microsoft. Tampoco es mi intención ahora ir explicándolos uno a uno, pero bueno, sí quería dejar una relación de algunos de ellos que puede ser interesante por si queréis consultarlos y empezar a utilizarlos. Hay agentes que te ayudan a mejorar tu escritura, hay agentes que son útiles para hacer lluvias de ideas, hay un agente conectado contra fuentes de conocimiento, no sé, bueno, tenéis distintos agentes para distintos propósitos ya por defecto en la plataforma. Y ya vamos a llegar a cómo creamos un agente, ¿no? Lo que os decía, las herramientas con las que podemos crear. Si nos centramos en ecosistema Microsoft, pero ya os digo que otros fabricantes tienen ecosistemas parecidos, pues podemos distinguir tres bloques principales a la hora de crear un agente. Eh, por un lado, tenemos dos formas de crear un agente para personas que no sean desarrolladores, que bueno, pueden ser los famosos power users, usuarios avanzados, pues, o incluso ahora vamos a ver que no tienen por qué tener un excesivo conocimiento de tecnología para crear algún agente, ¿no? Pues son estos dos primeros grupos, ¿no? Lenguaje natural y las opciones low code, no code. En cuanto al lenguaje natural, la plataforma incorpora un mecanismo para poder crear agentes utilizando el lenguaje natural. O sea, darle yo el prompt, ¿no? Conversar con una IA para decirle qué agente quiero que creen, ¿no? Serían agentes creando agentes, digamos, ¿no? Una IA creando otra IA. Bueno, pues es un poco esta idea. En la plataforma de Microsoft 365, la capacidad de crear nuestros propios agentes con lenguaje natural antes se llamaba Agent Builder, ahora se ha renombrado a Copilot Studio Lite. Acordaros del Lite, que básicamente es en la interfaz anterior que os estaba enseñando de Copilot, pues vais a tener un botón que sea crear mi propio agente. Entonces te saldrá una caja de texto, te dirá qué quieres, qué agente quieres hacer. Y yo con lenguaje natural le puedo decir, quiero crear un agente que tenga estos conocimientos, a lo mejor arrastrar un documento, pegar información, que pueda responder sobre estos temas, que se comporte de esta forma, que responda, pues que sea más formal, más informal, en un tono más amigable y darle una serie de instrucciones y ya me creará un agente. Obviamente estos son agentes súper básicos, pero que en muchas ocasiones pueden ser útiles y como veis es que es un prompt de texto. Cualquier usuario pues, puede crear este tipo de agentes. Os recuerdo, Copilot Studio Lite. Pongo el icono de SharePoint porque SharePoint recientemente pues también ha incorporado un motor para crear agentes asociados a un sitio de SharePoint completo o a una biblioteca incluso, que básicamente es que no hace falta ni una entrada de texto porque se crea con la interfaz y de hecho por defecto cada sitio ya trae uno y bueno, puedes crear un agente asociado a un sitio concreto que ya por defecto está conectado contra todos los documentos y toda la información que hay en ese sitio y ya es capaz de responderte sobre eso. Entonces también es muy interesante si lo queréis examinar. Y bueno, ya pasando al bloque del centro, que al final es el core de este track de Power Platform de Academyverso, pues tendríamos Copilot Studio. Copilot Studio ya la herramienta completa. Copilot Studio, como os decía, es el diseñador de agentes low code o no code, o sea, sin código. Ya son herramientas más avanzadas y capacidades más avanzadas para crear agentes que en la anterior, pero no es necesario tener conocimientos de desarrollo. Es similar a otros productos que tiene Power Platform, por ejemplo, con Power Apps podemos crear aplicaciones de negocio sin saber código, con Power Automate podemos crear flujos de trabajo y automatizaciones sin saber código,
con Power BI podemos crear dashboards con información y datos visuales sin saber programar y sin saber escribir código, pues es un poco la misma idea. De hecho, Copilot Studio antes se llamaba Power Virtual Agents porque estaba orientado a crear, bueno, asistentes conversacionales. Con la llegada de la IA generativa ha evolucionado a lo que hoy es Copilot Studio y ese es su nombre actual. Aquí ya podemos diseñar agentes añadiendo capacidades avanzadas en cuanto a conectar a fuentes de conocimiento, crear instrucciones avanzadas, conectar con herramientas para conectarlo contra otros sistemas, etcétera, etcétera, como haríamos en una Power App. Y ya si queremos el nivel máximo de personalización y la capacidad máxima de creación, pues ya tendríamos que irnos a agentes generados por un equipo de desarrollo, ¿no? Hechos con código y pues como cualquier otro desarrollo tradicional, que aquí no vamos a entrar, pero bueno, Microsoft en su plataforma ofrece distintas herramientas y capacidades, ¿no? Pues tenemos un SDK para los agentes de Microsoft 365, tenemos un framework de agentes en Azure, tenemos los propios editores de Visual Studio, la suite de desarrollo de Microsoft, y luego en Azure también tenemos una serie de servicios que nos dan acceso a decenas y decenas de modelos de IA ya preparados para poder utilizar a través de Microsoft Foundry, que antes era Azure AI Foundry, ahora es Microsoft Foundry. Entonces, bueno, aquí tenemos todas estas capacidades avanzadas. En cuanto a Copilot Studio, pues bueno, lo que os decía, ¿no? Es una herramienta low code con la que podemos crear estos agentes, podemos automatizar conexiones con otras herramientas y con otros sistemas, podemos conectarlo contra los propios datos y conocimiento que ya tenemos almacenados en Microsoft 365 y también tiene opciones más avanzadas para monitorizar y para gestionar estos agentes. Interesante con Copilot Studio, pues bueno, lo que os decía, por un lado que tenemos todas estas capacidades avanzadas de creación de agentes, pero también destacaría la seguridad, ¿no? Es un ecosistema, bueno, funcionan sobre un ecosistema que ya de por sí es seguro, que es el ecosistema de Microsoft 365. Entonces, bueno, cuando lo conectemos con fuentes de conocimiento, va a respetar los accesos, los permisos y lo que el usuario puede ver o no, y lo va a utilizar así en las respuestas para asegurarnos que a nadie le responde sobre contenido que no debería poder acceder. Y va a estar integrado dentro de todos los mecanismos de seguridad de la plataforma, ¿no? Protegido por la identidad, con lo cual sin un login corporativo no vas a poder, bueno, aunque hay opciones para hacerlo público, pero generalmente no vas a poder acceder a la información sin ese login corporativo. Y lo que os decía, antes era Power Virtual Agents, otro producto, pero bueno, que tampoco tenía muchos años, pero bueno, se ha ido evolucionando desde el 2023 hacia Copilot Studio y hacia estas capacidades, ¿no? De crear agentes utilizando inteligencia artificial, a crear agentes utilizando inteligencia artificial generativa. Con Copilot Studio, lo que os decía, podemos crear agentes de todo tipo. Aquí solo quería dejaros algunos ejemplos por si los queréis leer con calma. Pero bueno, fijaros, hay como dos vertientes, ¿no? Por un lado, podemos crear agentes pues más preparados para una industria, ¿no? Concreta, ya que hay algunos ejemplos que pone Microsoft, pero bueno, para ver de todo, ¿no? Quizá agentes pues más globales para mi compañía, que pueden ser incluso eh, para ofrecerlo a mis clientes, ¿no? O para uso interno de mis empleados, pero bueno, agentes más pegados al negocio, ¿no? Pues por ejemplo, un agente para una compañía de viajes y transporte que ayude a los usuarios con sus reservas de vuelo, les informe si ha habido cambios y demás, ¿no? O un agente para un hospital, ¿no? Para gestionar el triaje en una atención sanitaria, pues ese tipo de ejemplos. Pero luego también podemos hacer agentes para roles concretos o para departamentos concretos o para necesidades concretas, ¿no? Pues, como os decía, un agente de autoservicio de IT que me lo ofrece IT a todos los empleados para que puedan solicitar material, actualizar su contraseña, etcétera, etcétera. O un agente de atención al cliente, ¿no? Para que un cliente de mi empresa pues, pueda solicitar un reembolso o comunicar un problema y que eso acabe en mi herramienta de etiquetado, por ejemplo, o un agente de operaciones para que los empleados internos pues puedan buscar información relativa
trabajo interno o a la gestión de los equipos o a las asignaciones. Un agente de recursos humanos, ¿no? Para pedir un cambio de turno, pedir las vacaciones y reservar mi tiempo libre o decir que hoy voy al médico. Pues ese tipo de ejemplos podemos crear. Y bueno, al final, lo que os decía, pues Copilot Studio se convierte en una herramienta 360 que nos va a permitir construir todos estos agentes de todos estos tipos y además aprovechar pues todas estas conexiones que podemos establecer con servicios externos y todo el acceso a conexión con fuentes de datos e información para aumentar sus capacidades y su inteligencia. A destacar de Copilot Studio, quiero destacar creo que 4 puntos importantes. Lo primero es el conocimiento, como os decía, o sea, cualquier agente que yo cree en Copilot Studio, tengo una sección para añadirle conocimiento. Por el mero hecho de estar utilizando un modelo de IA generativa de OpenAI, pues GPT 4.1, por ejemplo, pues esos modelos ya traen una gran cantidad de información y de conocimiento que los puedes utilizar y la gente los puede utilizar. Además de eso, también el agente lo puedo marcar por defecto como conectado a Internet, con lo cual puede ampliar información haciendo búsquedas en tiempo real en Internet y mezclándola con los resultados. Pero además lo puedo conectar con otras fuentes de conocimiento para aumentar estas capacidades, que es lo que os decía, que pueden ser pues datos o conocimiento interno corporativo con el que puedo enriquecerlos según la tarea para que lo quiera crear. Hay muchas conexiones en Copilot Studio, estas son las más destacadas, donde quizá creo que la más relevante y la que da más juego es la conexión con SharePoint o con OneDrive, pensando en poder conectarlo contra documentos. Creo que os decía antes, ¿no? Pues, por ejemplo, un agente al que le pueda preguntar por las distintas políticas, policies que tiene la compañía, pues lo puedo crear conectándolo contra una biblioteca de SharePoint donde estén pues todos los PDFs con todos los documentos que resumen o que detallan, perdón, todas las policies de la compañía. Lo dejo conectado con esa fuente de conocimiento, incluso al ser una conexión dinámica con una biblioteca, si se actualiza alguna policy, pues la va a tener en cuenta y demás. Y a partir de ese momento la gente ya va a ser capaz de dar respuesta utilizando esta información. Igual que contra documentación, pues también lo puedo conectar contra un sitio web público concreto, ¿no? Lo puedo conectar contra el sitio web de mi empresa para devolver información que está en la página web de la empresa, por ejemplo. Pero también lo puedo conectar con third parties, lo puedo conectar contra un Salesforce, por ejemplo, contra SAP, contra fuentes de conocimiento, contra ServiceNow, e incluso con mecanismos de Azure, ¿no? Como puede ser Azure AI Search, que ya es un marco de búsqueda sobre fuentes de datos con IA bastante interesante. También contra Dataverse, que es el modelo de datos propio que tiene Power Platform, ¿no? Puedo almacenar tablas internas en entidades en Dataverse con datos y utilizarlos en la inteligencia de la gente, o si no, pues contra muchas otras bases de datos y otras herramientas. Y con esto, pues enriquezco a la gente con la información que necesito que tenga para que pueda dar el servicio que espero de él. Entonces, bueno, es uno de los bloques más importantes, el del conocimiento. Luego está el de las herramientas, si recordáis, que ya lo hemos hablado desde el principio. Una de las capacidades básicas o de los mecanismos básicos que tienen los agentes son las herramientas, que es con lo que se van a poder comunicar con otros sistemas para ejecutar tareas. Entonces, bueno, Copilot Studio tiene distintas herramientas con las que podemos conectar con otros sistemas, con aplicaciones corporativas, con productos como SAP, ServiceNow, Salesforce, etcétera, etcétera, o con APIs o con lo que necesitemos. Se soporta el protocolo MCP, bueno, que es un protocolo con el que podemos ya conectar a servidores que tienen herramientas concretas para trabajar con sistemas concretos, eso por supuesto, pero es que además tiene toda la potencia que tiene Power Platform en cuanto a conectores nativos para conectar, como os digo, ¿no? contra otros servicios. O sea, pues lo mismo que puedes hacer con Power Automate o con Power Apps para conectar a muchos servicios externos a la plataforma, pues lo vamos a poder hacer en Copilot Studio como con herramientas. Ya directamente tienes una galería de herramientas con los conectores de Power Platform pensado para lo que necesites, pero es que incluso si quieres ir un paso más allá, tienes los Agent Flows, que básicamente es tecnología Power Automate para desarrollar
automatizaciones o procesos que pueden ser más largos, que pueden tener opciones, que pueden necesitar conectar contra distintas fuentes y los puedes orquestar dentro de tu agente, estas llamadas, con lo cual ganamos un mogollón de potencia. Luego hay otra serie de herramientas, pues por ejemplo hay una herramienta para lanzar un prompt contra un modelo de IA concreto, pasándole unos inputs, unas variables y recibiendo unos outputs. Tiene capacidades para conectar con APIs REST, con otro tipo de skills. También se está añadiendo ahora posibilidad de hacer una especie de RPAs, ¿no? Para interactuar con sitios web y con aplicaciones. También hay un intérprete de código, hay un preview generadores de documentos. Pues bueno, poco a poco se va ampliando cada vez más estas capacidades de herramientas para que la gente pueda interactuar y ejecutar tareas. Y también es muy importante el orquestador global de la gente, ¿no? Que es, bueno, pues el centro neurálgico de nuestra gente, donde vamos a ir definiendo todos los componentes importantes de la gente y los vamos a orquestar a través de las instrucciones. Como os decía, las instrucciones son estas reglas con las que definimos el objetivo que tiene la gente. En Copilot Studio, de hecho, se hacen con lenguaje natural, ¿no? Eres un agente que sirve para esto, como te he alimentado con esta fuente de conocimiento, deberías responder de esta forma, de esta forma, de esta forma, utilizando esta y esta información. Cuando te pregunten por este tema, di que no sabes de esto, o no te metas en conflictos, o responde en un tono formal o corporativo o informal. Responde siempre que te pregunten en este idioma, responde en este idioma. Este tipo de instrucciones. Y además instrucciones para interactuar con las herramientas, que veis aquí algunas en la captura, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando me pregunten por un cliente por un plan, envíaselo por email utilizando la herramienta enviar un email. O cuando me pregunten por los riesgos que tiene el plan, utiliza creo que eso es un flujo, ¿no? Utiliza este agent flow de risk assessment para calcular qué posibles riesgos hay e incluye los detalles, ¿no? Pues este tipo de interacción con las herramientas. Copilot Studio también tiene bastantes mecanismos para monitorizar nuestros agentes, incluso para analizar el uso que se está dando por parte de los usuarios, en qué situaciones nos está utilizando o está dando problemas, con el objetivo de que podamos, pues a través de todo esto, ir mejorando las capacidades de nuestro agente. Y finalmente, pues esta capacidad de orquestación generativa, ¿no? Que más allá que estas instrucciones, pues podemos hacer orquestaciones pues mucho más complejas, incluso con árboles de decisión, con respuestas orientadas, etcétera, etcétera, que es un poco la herencia que traíamos de Power Virtual Agents, pero incorporándole las capacidades de IA generativa y podemos ir testando. Esto es muy útil, por ejemplo, pues para una recolección de datos, ¿no? Que puede ir orquestando una petición de un dato tras otro que se necesita para un objetivo, hacer que esa orquestación salte en base a algo que detectamos, a una intención que detectamos que tenía el usuario en su pregunta, le vaya guiando y luego termine, ¿no? Pues estas capacidades son muy útiles en Copilot Studio. Y si no sabéis por dónde empezar, pues os recomiendo visitar este portal. Aquí tenéis un QR también para escanearlo, que es, bueno, contiene una serie de guías, de herramientas y de ayudas para poder implementar Copilot Studio y para poder empezar a crear un agente. Incluso, pues, ciertos árboles de decisión que me ayudan a saber qué herramienta tendría que utilizar en cada situación según lo que quiera crear, arquitecturas de ejemplo, ayuda de cómo conectar con herramientas y demás. Os recomiendo que lo visitéis porque es interesante. Y bueno, finalmente quería enseñaros un par de ejemplos reales que hemos desarrollado desde Braven. Como comentaba, esta fue la sesión patrocinada por Braven y traíamos un par de ejemplos para que veáis hasta dónde podemos llegar. No son los ejemplos básicos de Copilot Studio porque no son los ejemplos básicos, decía, porque la idea es que, bueno, en el resto de sesiones ya hay material que nos enseñan a nivel práctico cómo crear agentes con la herramienta y publicarlos, ¿no? Desde más básicos a más complejos, sino que queríamos enseñaros pues algún ejemplo real que tenemos en producción y siendo utilizado por clientes. Y más allá del caso, me interesa también la tecnología que se le ha puesto. Por ejemplo, este es un asistente de viajes que hicimos para Cathay
Y lo interesante de este asistente es que lo publicamos en un canal basado en WhatsApp. O sea, todo el desarrollo del agente Katai de Aboris lo desarrollamos pues con el ecosistema de Microsoft que habéis visto, pero a la hora de publicarlo, pues en vez de una publicación en Teams, en Copilot, pues hicimos una serie de integraciones usando servicios de Azure, Azure Communication Services, para integrarlo con WhatsApp. De tal forma pues que los clientes pues directamente puedan ir pidiéndole a WhatsApp por WhatsApp la información y eso haga un pase al agente interno que hemos desarrollado y esa interacción por texto pues esté haciéndose directamente en WhatsApp. Entonces, bueno, pues es un ejemplo del tipo de canales de publicación a los que podemos llegar, que no tenemos solo por qué quedarnos en los internos basados en Teams o en ponerlo en una web pública en un iconito, sino que podemos hacer este tipo de integraciones. Y también teníamos otro caso muy interesante, que ya es llevar a un nivel más este canal de publicación, bueno, es un producto que hemos diseñado desde Braven, que nos permite poner una interfaz eh, basada en un avatar virtual por delante de nuestro agente. Esto además, pues bueno, aquí vais a ver el caso de implantación que hicimos para World to Meet, que se ha presentado en distintas ferias. Y bueno, la idea es que podemos tener una persona real que la grabamos en un estudio, ¿no? Hacemos ciertas grabaciones con ella y utilizando servicios de Azure la convertimos en un avatar virtual que ponemos por delante de la gente como interfaz y es capaz de interactuar con las personas a través de los mismos mecanismos y lógica que habéis visto de creación de agentes, pero utilizando este avatar generado por inteligencia artificial en Azure a través de imágenes reales de una persona. De hecho, ahí estáis viendo a la persona que grabamos por un lado y luego a la versión virtual. Y al final, pues bueno, era una interacción con voz con esta persona y por detrás estamos utilizando un agente en plataforma Microsoft con los modelos de IA, con las herramientas y con todo lo que habéis visto que podemos construir, pero con esta interfaz por delante, ¿no? Lo cual lo convierte bueno, en un escenario muy atractivo bueno, según las necesidades que podamos tener. Era un ejemplo de hasta dónde podemos llegar. Y también quería apuntar un par de cosas sobre agentes autónomos y ya terminaríamos con la sesión. Si recordáis, agentes autónomos dentro de ese espectro que habíamos visto eran los de más a la derecha, ¿no? Los más avanzados. Y la idea es lo que os decía. Bueno, quería mencionarlos y hacer una mención especial al acabar porque, bueno, todavía estamos asimilando lo de los agentes conversacionales por texto y ya la industria nos está forzando a irnos a los agentes autónomos y es que creo que van a tener mucha relevancia en los próximos años dentro de las compañías porque van a quitar muchísimas tareas que se pueden automatizar pero que requieren cierta inteligencia en esa automatización, las vamos a poder cubrir con agentes autónomos que van a permitir pues, que el trabajo humano pues, sea mucho más efectivo por estar delegando muchas cosas repetitivas o innecesarias a agentes autónomos. Pero bueno, básicamente es lo que os decía, ¿no? Son agentes que no necesitan una interacción por chat con un usuario, sino que se despiertan en base pues, a distintos eventos que hayan ocurrido, saben qué trabajo tienen que realizar, lo van realizando y terminan ese trabajo. Lo interesante del modelo de agentes autónomos es que, bueno, es un modelo sencillo de desarrollar y es súper escalable a futuro. De hecho, en Copilot Studio las mismas herramientas que habíais visto para ir construyendo el agente son con las que se construye un agente autónomo, con la salvedad de que tendremos una pantalla más que son los disparadores, ¿no? Que nos van, con los que vamos a configurar, pues cuando empieza a trabajar el agente, ¿no? En base a una programación, o cuando llegue un email, o cuando se inserte un cliente nuevo en el CRM, o yo qué sé, en base a distintos eventos que van a ocurrir en nuestra organización o en nuestras plataformas y tecnología. Pero luego el resto de mecanismos es igual, son instrucciones y herramientas y un modelo de IA. Pensando un poco similitudes o por poner un ejemplo, podemos compararlo con un vehículo, ¿no? Para entender la diferencia entre un agente conversacional y un agente autónomo, ¿no? Los agentes conversacionales quizás son como usar el GPS del coche. Yo le digo al GPS a dónde quiero ir y, oye, navega en consecuencia.
pero necesito seguir interactuando con el GPS. A lo mejor si hay un atasco me va a lanzar sugerencias y tengo que decidir qué camino alternativo tomo, o de repente necesito gestionar una parada en una gasolinera y le tengo que dar la instrucción para que me lo busque, etcétera, etcétera. En cambio, un agente autónomo podría ser como usar un coche autónomo. Él ya sabe el destino y va a tomar las decisiones de forma independiente, va a navegar en consecuencia y me va a llevar hasta el destino. No va a necesitar eh, preguntarme ni interactuar conmigo para llegar a ese destino. Él tiene claro su propósito y su objetivo y me va a llevar. Si decide parar a repostar, va a parar a repostar y me va a avisar. Si hay un atasco y decide hacer un cambio de ruta, lo va a decidir o lo va a hacer él. Bueno, pues es esa la idea de autonomía. Como os decía, fijaros, en esta captura pues vemos esa pantalla adicional que os decía que tenemos en Copilot Studio con todos estos triggers. Fijaros, hay pues por ejemplo para que se dispare cuando se complete un formulario, cuando ocurra algo en Teams, y veíamos incluso conexiones a otros servicios. Por ahí se veían en la captura pues servicios de Google, ¿no? Cuando ocurra algo en un Google Calendar, o cuando llegue algo a DevOps, o cuando se inserte un dato en mi database, o cuando le pongan una tarea a tal persona. Bueno, pues hay muchos conectores de la plataforma y muchísimos conectores también externos. Bueno, más que conectores, disparadores, ¿no? O triggers, que van a ser lo que hagan que mis agentes se despierten y empiecen a trabajar. Y como os decía, ahora mismo la industria le está dando mucha relevancia al futuro que va a tener en el mundo profesional y en el mundo de la empresa los agentes autónomos, por lo que os decía, van a permitir automatizar muchas tareas que ahora era complicado automatizarlas con sistemas más transaccionales, ¿no? Como podía ser un flujo de trabajo de Power Automate. Y de hecho, pues hay analistas como Gartner, para que veáis la relevancia que puede tener los agentes autónomos, hay analistas como Gartner que están soltando en sus informes frases tan contundentes como esta, ¿no? Que para el 2028 al menos el 15% de las decisiones laborables diarias las va a tomar un agente directamente, sin necesidad de que esas decisiones las tome un humano. Entonces, que el 15% de las decisiones que se toman en una empresa diariamente las esté tomando una IA frente a un 0% en 2024, pues nos dice mucho del futuro que le espera a los agentes autónomos. Y solo por si se os ha pasado por la cabeza bueno, pero es que lo que me estás proponiendo es lo que yo puedo hacer con una automatización o con un flujo de trabajo, pues por ejemplo que podía desarrollar con Power Automate. Bueno, quería solo remarcar la diferencia que puede tener un agente autónomo frente a un flujo, por ejemplo, de Power Automate, y es precisamente esta toma de decisiones, el incorporarle este modelo de IA, estas instrucciones avanzadas en lenguaje natural y estas capacidades extras de inteligencia, pues a la gente le permiten que cuando se encuentra con problemas o con situaciones inesperadas, pues sea capaz de aplicar esa inteligencia y esa creatividad para subsanarlas o salir de ellas y poder seguir avanzando. Los tres cajas que veis abajo, no voy a explicar el caso en sí, es solo para que veáis un poco la idea. Las tres cajas que veis abajo puede ser un flujo de trabajo tradicional, ¿no? Que podríamos hacer con Power Automate. Un cliente solicita un reembolso, el flujo de trabajo se dispara, le pide la información necesaria y el flujo de trabajo conecta contra mi herramienta donde lo gestione y gestiona el reembolso. Esto es un flujo de trabajo típico. ¿Qué ocurre? Que si hay problemas, hay un error, la conexión a mi herramienta falla por cualquier cosa puntual, ha cambiado algún dato, me ha dado algo inesperado el usuario, pues todos esos casos suelen hacer que un flujo de trabajo acabe en error, ¿no? Error que tenemos que revisar, editar el flujo, mejorarlo, pero hasta cierto punto. O sea, muchas veces hay errores por ser, pues, una herramienta, pues, transaccional y tal modelada, ¿no? De principio a fin, rígida, digamos. En cambio, un agente es capaz de utilizar estas capacidades de inteligencia para salir del paso ante estos errores, ¿no? Pues si de repente hay un error, pues puedo tomar otra decisión o le puedo haber dado instrucciones que le digan, pues mira, si hay un error, espera media hora y vuélvelo a intentar y si no avisa a tal usuario o llama a tal agente o deja esta notificación. También le puedo guiar con las instrucciones. Entonces, combinación de instrucciones y de la propia inteligencia que tiene la gente pues por su modelo. Entonces, bueno, vas a ver
poder ir saliendo del paso para continuar avanzando, sorteando las posibles problemáticas y acabar esa ejecución de alguna forma o al menos acabar en una situación mucho mejor que con la que puedes acabar en un flujo de trabajo. Y este es quizá el valor principal que puede tener un agente autónomo en la organización. Adicionalmente también, pues que al tener ese modelo de IA, pues puede ser mucho más efectivo, yo qué sé, si tenemos que hacer procesos que a lo mejor comparen un dato con otro dato, por ejemplo, pues una IA nos lo va a hacer mejor, o que interpreten una factura y la comparen con esta de versión, yo qué sé, ese tipo de ejemplos. Así que nada, simplemente ya vamos a cerrar la sesión. Os quería dejar, por si tenéis más interés en el mundo de los agentes y en la construcción de los agentes, pues 3 QRs con acceso a 3 recursos. Por un lado, pues bueno, en Braven vamos organizando periódicamente workshops nos llamamos Agente en un Día, es un modelo de workshops con instructor que gestiona Microsoft y que lo hacemos con ellos. Entonces, bueno, periódicamente vamos lanzando nuevas ediciones de este workshop de desarrollar tu agente en un día. Este es un workshop puramente práctico con laboratorios y bueno, este QR os lleva a las redes sociales de Braven por si queréis seguirnos y estar al día y al tanto de cuando vayamos organizando este workshop. También hay ciertos talleres en línea que pueden ser un subconjunto de lo que se hace en el workshop, que podéis acceder a ellos y hacéroslo con Copilot Studio, que sería el QR que tenéis en medio, que también os recomiendo que les echéis un ojo. Y luego, por supuesto, en las redes sociales de Ventec y en concreto en nuestro canal de YouTube y también en mi canal de YouTube personal, pues vamos actualizando continuamente tanto grabaciones de sesiones de eventos y conferencias que hacemos, como otra serie de material en vídeo que, bueno, muchas veces está relacionado con agentes o con novedades o con construcción de agentes que creemos que también puede ser interesante. Entonces, pues lo mismo, si seguís tanto al canal de Ventec en YouTube como a mi canal personal, pues tenéis ahí muchos recursos e iremos actualizando con distintas novedades. Así que nada, una vez más, pues agradecer mucho a nuestros patrocinadores Platinum de Academiverso, a Gaben Arraona y también a Tajamar Tech Riders por su colaboración. La rifa no la saltamos, que ya fue. Y bueno, podéis dejar también la opinión sobre las distintas sesiones. Así que nada, muchas gracias. Espero que haya sido de interés la sesión, que pueda ayudaros a conocer mejor este ecosistema de agentes y que también os despierte las ganas de coger Copilot Studio y empezar a probar y a construir, o cualquier otra herramienta, y empezar a probar y a construir vuestros propios agentes. Así que nada, muchas gracias y que tengáis buen día.